Bueno, decía que dentro de la pretensión de objetividad, entonces hay 3 sentidos en los cuales debe entenderse la pretensión de objetividad. Uno es la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento subjetivo, es decir, intereses particulares del sujeto, ya que la ciencia tiene un interés universal. Y debe ser capaz de tomar distancia, dicho de otro modo también, suficiente respecto del objeto a conocer. Y decía que esta distancia se refiere a que está relacionada con el punto B también. La distancia tiene que ser una distancia suficiente de forma tal que los propios intereses subjetivos no se vean involucrados en el objeto que se quiere conocer, ¿no? Y el ejemplo que puse recién, que se refiere a, por ejemplo, la búsqueda de justicia, evidentemente la justicia no puede ser, esta es la concepción que tiene la justicia, ¿no? La justicia no puede ser impulsada por quien se ha visto perjudicado por un acto injusto. La justicia tiene que ser impulsada por un tercero que es imparcial respecto del acto de justicia específico que hay que evaluar. Bueno, entonces, lo que decía es que falta pensar el punto A, que se refiere, en donde se entiende la pretensión de objetividad en el sentido de la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico. Acá me gusta usar mucho un ejemplo que viene de los últimos años, del desarrollo que hubo en los últimos años en relación con las cuestiones de género. Pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo económico. En economía, ustedes saben que hay estadísticas. Si uno entra a la página del INDEC, se va a encontrar con muchas estadísticas, por ejemplo, estadísticas, como les decía la clase pasada, sobre pobreza, sobre ingresos, sobre precios, sobre exportaciones e importaciones, bueno, sobre balanza de pagos en general, sobre condiciones de vida de la población, ¿sí? Sobre situación habitacional de las familias, etcétera, ¿no? Ahora, uno podría decir, en realidad, esa búsqueda de datos se basa en una objetividad en la medida en que los sujetos que construyeron esas estadísticas persiguen un interés universal. Es decir, fíjense que las estadísticas no son, por ejemplo, estadísticas de pobreza, ¿sí? Las estadísticas de pobreza que hay en el INDEC no identifican el individuo singular que es pobre. Lo que hacen es, esas estadísticas, analizar cuánta pobreza hay en el país, ¿no? Independientemente de si A es pobre o B es pobre. Ahí lo que implícitamente se ve es que hay un interés universal en la producción de esas estadísticas. Es decir, el objetivo es poder analizar cuánta pobreza hay en la población, en una población determinada, no quién es pobre y quién no, ¿sí? Entonces hay una búsqueda que tiene que ver con un interés universal. Ahora, ¿cuál es el problema? Esas estadísticas tienen un problema. Estaban atravesadas hasta hace poco subjetivamente. ¿Por qué? Porque hubo una incapacidad histórica hasta hace poco tiempo de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico. ¿Por qué? Porque esas estadísticas le faltaban algo. ¿Qué le faltaban? Le faltaban registrar o evaluar la situación económica de las mujeres en la Argentina. Ustedes habrán escuchado que en los últimos años, bueno, esto lo sabemos todos, en los últimos años se desarrollaron mucho las problemáticas de género, al punto tal que se cuestiona el concepto de género como tal, ¿no? Pero desde el punto de vista económico hay muchas voces que recientemente han empezado a plantear que las estadísticas que produce el INDEC, ¿no? Las estadísticas que producen el INDEC están incompletas, porque les falta el análisis de las condiciones de vida de la mujer. ¿Sí? Ahora, fíjense que la ciencia busca universalidad, y sin embargo esas estadísticas faltaban. Por lo tanto,
ahora se va a resolver el problema y se va a empezar a construir esas estadísticas. ¿Sí? Se va a empezar a construir esas estadísticas. Ahora, ¿por qué antes no se producían esas estadísticas y ahora sí? Ahora se empezaron a producir. ¿Por qué? Hice una pregunta difícil, ¿eh? Pero se entiende la pregunta. Estoy preguntando, ¿cómo puede ser que durante tanta cantidad de años, el INDEC existe desde hace muchísimos años, a nadie se le haya ocurrido armar estadísticas relativas a las condiciones de vida de las mujeres? Y recién en el año 2020 esto empieza a tener impulso. ¿Por qué? Pregunto, ¿sería atendible científicamente, razonable científicamente incorporar estadísticas relativas a las condiciones de vida de las mujeres en el siglo XX en el INDEC? ¿Les parece que corresponde teniendo en cuenta que la ciencia busca el interés universal? ¿Cómo es que obtienen esas estadísticas? ¿Cómo es que llegan a decir que tantos hombres son pobres o cuántos hombres son ricos? Bueno, eso es más complejo, o sea, eso es complejo de analizar, es todo un tema en sí mismo. Dejemos por un ratito esa pregunta, porque no me estoy concentrando tanto en el cómo se obtienen los datos, sino en qué datos publica el INDEC, que es otra cosa, ¿sí? Tratemos de no desviarnos de la pregunta que les hago por un ratito, ¿sí? En todo caso, después si tienen preguntas sobre eso, las vemos, que son más complejas porque son muy técnicas, pero de nuevo, en realidad te diría que en principio la base para la construcción de toda estadística son las encuestas, ¿sí? Pero yo pregunto lo siguiente. Datos de qué? ¿Cómo? Datos sobre las mujeres, pero ¿de qué, profe? Por Así ejemplo, entiendo un poco mejor la pregunta. sí, les pongo un ejemplo. Fíjense Sí, por acá. favor. Sí, les pongo un ejemplo. O sea, profe, como en el último tiempo hubo también, o sea, con este tema de la conciencia del, digamos, de género y la importancia, ¿no? del rol de la mujer, se han tomado, o sea, ha sido necesario tomar datos estadísticos de, por ejemplo, de qué cantidad de mujeres han tenido, han sufrido violencia de género, tal vez se vio la necesidad de tomar datos de ese estilo y a su vez también se pudieron haber tomado también datos económicos, supongo. Exactamente. O sea, no solamente se limitó a ver, o sea, pues si se tuviera que analizar qué porcentaje de mujeres han sufrido violencia de género, también aprovechando que se tomaba ese tipo de datos en el mismo cuestionario o encuesta, supongo que se sumó la parte económica, ¿no? Pudo haber sido esa parte. Sí, exacto. Sí, a ver, O alguien más quería decir sea, algo. profe, por lo que dice el compañero, que adhiero a lo que dice el compañero, o sea, el INDEC buscaría abordar las problemáticas actuales con estadísticas, ¿no? Pero abordando las problemáticas de la sociedad o del país donde se está viviendo. Por eso esas estadísticas, la pobreza. Exacto. A ver, lo que planteo es lo siguiente. Hasta ahora no había en el INDEC publicadas estadísticas relativas a las cuestiones de género. ¿Y a qué me refiero con estadísticas relativas a las cuestiones de género? Bueno, les voy a compartir una nota que salió hace poco en página 12, para que la veamos. A ver si dejo de compartir esto. Voy a compartir, a ver si me lo muestra esta. Fíjense esta nota. Las que más aportan al PBI no reciben nada. El PBI es un dato estadístico que publica el INDEC, para empezar, ¿no? Pero fíjense cómo empezó a establecerse una conexión entre una variable económica que habitualmente se publica en el INDEC con las cuestiones de género, porque fíjense el título, las que más aportan al PBI no reciben nada. Dice, un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género ubica el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado por encima del aporte de la industria y del comercio, ¿no? Entonces, fíjense, a ver si puedo
Se me colgó todo. Se me colgó todo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, se me colgó la compu. A ver. Bueno, también el servicio doméstico no hace mucho tiempo también era como un trabajo informal que, bueno, a través de, supongo, de unas leyes empezó digamos, a tratar de insertarse dentro Sí. digamos, de lo formal. Sí, fíjense esto. Miren lo que dice la noticia. Al analizar el trabajo doméstico y de cuidados no pago por género, el estudio concluye que el 75,7% de las tareas relativas al cuidado doméstico son llevadas adelante por mujeres. Acá ya hay un dato estadístico, ¿ven? Un dato estadístico relativo a cuestiones de género. Es decir, más de las 3/4 partes. En términos de valorización monetaria, se traduce en que las mujeres aportarían el 75,7% a la economía, mientras que los varones el 24,3%. Es decir, las mujeres aportan 3 veces más al PBI en el sector con mayor relevancia y más invisibilizado de toda la economía nacional. Si consideramos como parte del PBI el trabajo relativo, la parte que corresponde. Fíjense que el PBI es la representación, es una estadística que representa la producción de bienes y servicios que hay en una economía. Dentro de esa producción de bienes y servicios se está intentando incorporar al trabajo doméstico. No. ¿Sí? Se incorpora al trabajo doméstico no remunerado. Ahora, en la medida en que se incorpora el trabajo doméstico no remunerado adentro del PBI, nos encontramos con este dato, con que el 75,7% del PBI lo estarían generando las mujeres. Por eso dice, es decir, las mujeres aportan 3 veces más al PBI en el sector con mayor relevancia, el servicio doméstico, ¿sí? Y más invisibilizado de toda la economía nacional. ¿Por qué invisibilizado? Porque hasta ahora no se había estadísticas sobre esto, concluyentes, ¿no? Así, en este sentido. Entonces, fíjense cómo el rol del INDEC empieza a modificarse. Y yo pregunto, ¿correspondería, atendiendo a que la ciencia tiene como objetivo representar el interés universal, es decir, el interés de toda la población, incorporar estadísticas relativas al género? ¿Corresponde o no? Desde esta óptica, desde la óptica de que la ciencia tiene que representar el interés universal, ¿corresponde incorporar estadísticas de género? Y sí. Y sí, claramente que sí. Sí, y en realidad las mujeres y las personas son una parte, la cuestión del trabajo doméstico es una parte de lo que se produce en el país. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora estaba invisibilizado esto? ¿Por qué hasta ahora no se... Porque el trabajo, yo creo que es porque el trabajo doméstico es no remunerado. Las amas de casa no cobran por trabajar en sus casas. Sí, Entonces no. totalmente, totalmente. Eso es una cuestión. Ahora pregunto a continuación, ¿por qué el trabajo doméstico no es remunerado? ¿No? Porque uno diría, no estaban en las estadísticas porque el trabajo doméstico no es remunerado. Perfecto. ¿Y por qué no es remunerado? Y porque es algo que, si nos ponemos a pensar, es cultural, es de siempre. Piensan que la mujer, por ser mujer y por ser madre, tiene que ocuparse de cosas que... Exactamente. Fíjense cómo esto que vos acabas de decir, por un tema cultural no se paga el trabajo doméstico, por lo tanto, por un tema cultural no se incorporaban estas estadísticas al INDEC, lo que estamos diciendo es, no nos habíamos elevado por sobre nuestro condicionamiento histórico, que es lo que plantea Pardo. Por un tema cultural no nos dimos cuenta que había que incorporar estas estadísticas, por un tema cultural no nos dimos cuenta que hay trabajo no remunerado, que debe ser remunerado y que debe ser incorporado dentro de las estadísticas del país. No nos dimos cuenta de que teníamos que hacer esto por un tema cultural. ¿Sí? Entonces, por eso... Yo creo que parte de que desde un principio se creía que culturalmente no correspondía o no era necesario pasarlo a hacer formal, un trabajo formal el servicio doméstico, ¿no? Por esos tantos años se tenía el servicio doméstico en negro y se le pagaba a las señoras que ayudan en las casas, y ahora sí, ahora tienen un recibo de sueldo, ahora tienen obra social, ahora tienen un montón de cuestiones que antes culturalmente se veían que podían ser
algo informal, algo fuera del Sí. sistema, pero al incorporarse al sistema, obviamente ya me parece que es como que también es relevante para las estadísticas. Exacto. Hay una cuestión, ahí hago una aclaración, yo en el afán de dar cuenta de la cuestión de el elevarse por sobre todo condicionamiento histórico, no me detuve en una cuestión que es importante y es, parte del trabajo doméstico históricamente está remunerado por el servicio doméstico, particularmente hace algunos años, esto que decís vos, César, se planteó una legislación con respecto al servicio doméstico, un esquema para que las personas pudiesen tener mínimamente una obra social y recibir, digamos, y tener el pago de la futura jubilación y demás. El Estado estableció una serie de facilidades, ¿no? Por la cual una parte, digamos que se le dieron condiciones favorables a las personas que necesitan contratar servicio doméstico para incentivar el pago de las cargas sociales y que esas personas tengan una jubilación. Creo que eso le dio visibilidad a ese sector que antes no lo tenía. Eso le dio más visibilidad a ese sector, totalmente. Ahora, hay una parte que sigue invisibilizada, que por ejemplo vendría a ser, por ejemplo, yo soy profesora y soy trabajadora del Estado, pero además en mi casa yo lavo los platos, ahora con mi marido también, ¿no? Pero digo, lavo los platos, hago las compras, hago un montón de cosas que no son remuneradas, que nadie me las remunera, ¿no? Digamos, en principio. Entonces uno diría, hay una parte del trabajo doméstico que sigue siendo un trabajo no remunerado. Y lo que suele suceder muchas veces históricamente es que cuando una mujer tiene hijos y está casada o está en pareja, sale a trabajar el varón y la mujer se queda en la casa, ¿no? Y parece ser que históricamente se pensaba, el que trabaja es el varón, el que provee es el varón, y la mujer no provee nada, pero resulta ser que la mujer está todo el día en la casa cuidando al nene, cambiando los pañales, limpiando, lavando, cocinando, etc. Y eso también es trabajo. Sin embargo, hasta hace pocos años, no se consideraba eso como trabajo. ¿Sí? Y además también siempre se creyó que el hombre era el que tenía que sostener o traer el ingreso al hogar, y actualmente hay realidades en las que no, tal vez la única ingreso que tiene un hogar puede ser el sueldo de la mujer. Entonces también es interesante poder analizar justamente la pobreza o el desempleo desde ese punto de vista también, desde quién es la cabeza o sea, el ingreso. ¿De dónde ingresa a ese hogar el dinero, digamos? Si es por el lado de la mujer o por el lado del hombre, sí, independientemente del género, pero es necesario incluirlo en la estadística. Totalmente. Bueno, acá les comparto otra nota. ¿La ven? ¿La ven? Sí. Bueno, acá, por ejemplo, hay otra nota donde se plantea, a ver si, justamente el porcentaje de desempleo en las mujeres y el porcentaje de desempleo en hombres, ¿no? Que esto creo que sí ya estaba hace algunos años, me parece. A ver. Bueno, se me complica, pero bueno, en esta nota, yo después se las voy a mandar, en esta nota que les marco acá, aparece precisamente otra estadística que tiene que ver no solamente con lo que las mujeres aportan al PBI desde el trabajo doméstico, sino con la tasa de desempleo diferenciada por género, mujeres, hombres, trans incluso, ¿sí? O sea, que se ponga todo el abanico de género. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, resulta ser que cuando se empiezan a construir estas estadísticas, uno encuentra situaciones bastante terribles, como por ejemplo que las personas trans tienen menor esperanza de vida que el resto de la población, por ejemplo, o que las personas trans, la tasa de desocupación asciende a un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver estas diferencias, se encuentra con determinadas problemáticas sociales que empiezan a ser visibilizadas y que antes eran invisibles, porque eran un tema tabú, porque por un tema cultural no se ponían sobre la mesa. Entonces, lo que plantea Pardo es que la ciencia tiene que tener capacidad
para elevarse sobre todo condicionamiento histórico. Fíjense lo difícil que es elevarse por sobre todo condicionamiento histórico, porque elevarse por sobre todo condicionamiento histórico en este caso implicaría que la sociedad haya sido capaz desde siempre de publicar estadísticas relativas a las cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo no lo pudimos hacer hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, año 20.